Hay algo que no se dice directamente, pero todos los hombres lo sienten alguna vez. Cuando una mujer joven entra en tu vida y tú eres mayor que ella, algo profundo despierta dentro de ti. No es solo atracción, no es solo deseo. Es como si la vida te recordara que todavía tienes fuego, potencia, presencia. Pero junto con ese fuego, también aparece el miedo. Ese miedo silencioso que dice, ¿y si soy demasiado mayor para ella? ¿Y si me compara con chicos de su edad? ¿Y si estoy en desventaja? Hermano, ese miedo destruye a los hombres que no saben quiénes son. Pero si tú aprendes a ver tu edad como una ventaja, todo cambia. Porque escucha esto. Una mujer joven no te elige por ser joven. Te elige por lo que su juventud no tiene todavía. Calma, dirección, firmeza, historia. Te lo digo porque lo viví. Hubo una etapa de mi vida donde yo también creía que la juventud era poder, hasta que entendí que lo que realmente atrae es la profundidad masculina. Voy a darte 4 pasos. Si los aplicas, ella no solo se va a sentir atraída, va a empezar a perseguirte. Empecemos. Primer paso: no compitas con su juventud. Ese es el error más común que comete el hombre mayor. Quiere mostrar que todavía está al nivel, que puede seguir el ritmo, que no se quedó atrás. No, hermano. Ella ya tiene juventud. No necesita que tú le des más de lo que ya vive. Lo que ella busca en ti es tu calma. La calma es lo que le intriga. La calma es lo que la atrae. La calma es lo que le hace sentir: con él, yo descanso. Cuando tú no te alteras, cuando tú no reaccionas impulsivamente, cuando tú mantienes tu ritmo, ella siente que está frente a un hombre que se conoce. Y eso es raro. Eso es valioso. Segundo paso: habla menos, observa más. La mujer joven está rodeada de hombres que hablan para impresionar, chicos que quieren validación, hombres que necesitan demostrar. Tú no. Tu poder está en tu presencia silenciosa. Cuando ella habla, tú escuchas. Cuando ella se expresa, tú observas sus matices. Cuando ella se muestra, tú no la interrumpes. Y eso, hermano, le activa algo muy profundo: la sensación de ser vista. No por su cuerpo, no por su energía, sino por su esencia. Te cuento algo personal. Hace algunos años conocí a una mujer 12 años menor que yo. Intensa, bella, impetuosa. Todo el mundo la quería. La buscaban, la rodeaban, la deseaban, pero nadie la escuchaba. Una noche estábamos sentados en silencio. Ella hablaba de sus sueños, de sus miedos, de su familia, de sus heridas. Yo solo estaba presente. No intenté impresionar, no intenté convencer, no intenté gustar. Solo la miré, con verdadera presencia. Y ella me dijo algo que nunca olvidé: con los hombres de mi edad siento que tengo que actuar. Contigo siento que puedo ser yo. Ahí entendí la clave, hermano. La mujer joven no está buscando diversión, está buscando libertad emocional. Y la libertad la siente con el hombre que está en su centro. Antes de continuar, hermano Alfa, si estas palabras están tocando algo dentro de ti, si estás reconociendo tu fuerza, tu calma, tu propósito, te invito a que te suscribas al canal para que sigamos caminando juntos este camino del hombre que lidera con el alma. Continuemos. Tercer paso: no valides lo que el mundo le valida. El mundo le valida su belleza, su juventud, su energía. No seas tú uno más. Si tú le dices: qué linda eres, qué hermosa estás, qué cuerpo tienes, ella escucha: eres igual a todas las demás. Pero cuando tú dices: aprecio tu forma de pensar, me gusta cómo sientes, tienes una fuerza interior interesante, ahí se rompe algo dentro de ella. Porque tú no estás mirando el cuerpo, estás mirando el alma.
Y eso la toca en un lugar que la mayoría de hombres no sabe que existe. Cuarto paso. El paso que cambia todo. El paso que hace que ella te persiga. Tú marcas el ritmo emocional. No sigues su intensidad, no reaccionas a sus cambios, no corres detrás de sus impulsos. No te desbalanceas por su belleza. Tú eres el compás. Significa, si ella se acelera, tú respiras. Si ella se silencia, tú esperas. Si ella presiona, tú sostienes. Tu calma es la señal. Tu ritmo es la guía. Tu estabilidad es el liderazgo. Y cuando tú lideras el ritmo emocional, ella se sincroniza contigo. No porque tú la obligues, sino porque su naturaleza femenina busca dirección. Y tú eres esa dirección. Cuando tú te paras desde tu madurez masculina, ella no solo se siente atraída, ella te admira, te respeta, te sigue. Y sí, te persigue. Porque contigo siente lo que nunca sintió antes. Paz. La edad, hermano, no es una desventaja, es una bendición. Te dio heridas, te dio historia, te dio profundidad, te dio una mirada que no se aprende en libros. Eso es lo que ella no encuentra en los hombres de su edad. Eso es lo que hace que te elija. Reflexiona esto. La juventud brilla, pero la madurez ilumina. Si estas palabras resonaron contigo, déjame tu comentario, hermano Alfa. Suscríbete para seguir construyendo esta hermandad. Hasta el próximo video.